A manera de Dios. ¿Cómo nos santificó? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué nos santificó? Porque ese sacrificio a través de la fe hizo morir las obras de la carne en nosotros y ahora andamos en vida nueva. Siento presencia. A manera de Dios. ¿Por qué en el tiempo de la gracia, llegar al cielo, tener vida eterna, tienen que enfocar su mirada en el Hijo? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Por qué la palabra de Dios y Jesús trabajan de la mano para transformar nuestras vidas y santificarnos y prepararnos para llevarnos para el cielo? Todo esto y mucho más se lo explicaré después de la pausa porque lo quiero hacer a manera de Dios. Así es que no se mueva porque regreso en breve. A manera de Dios. Dios le bendiga en gran manera a todos aquellos que siempre están pendientes del contenido que subimos por acá. Vamos a ver, ¿qué nos dice Dios? Y quiero enfocarme en Hebreos capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, desde la antigüedad a través de los profetas que Él escogió para que trajeran la profecía, viene hablando de Jesús. Por ejemplo, Isaías dice en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de Jesús, de aquel que vendría a salvarnos de todos nuestros pecados. Jesús, aquel que murió en la cruz y que nos dio vida eterna a través de la fe. Profecía que se cumple cuando Jesús viene y muere por nuestros pecados. Se entiende bien claro, mi amado, que según lo que dice Hebreos capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, estoy viendo algo que no lo puedo ver con mis ojos, pero que a través de lo que Jesús dice en su palabra, de lo que Dios nos ha dado, nosotros creemos en esas promesas que tienen vida eterna. Hay un plan de salvación diseñado para todos aquellos que quieren escapar, entrar a la vida eterna. Y es a través de Jesús. El único que tiene potestad para perdonar nuestros pecados a través de su sacrificio es Jesucristo. Vamos a ver, ¿por qué nosotros adoramos a Dios? A través de Jesús. ¿Y por qué consideramos a Jesús como Dios? ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús? ¿Y dónde leímos? Dice la Biblia: Dios, habiéndonos hablado en otros tiempos por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó a sí mismo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea lo que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Pero cómo lo hace? A través de la palabra. Porque Dios dejó su palabra escrita para que todos nosotros nos enfoquemos en lo que dice la misma, para que nos santifiquemos, tengamos nuestra mirada en aquel que dijo: yo estaré contigo, no temas. Creemos en Jesús, creemos en su sacrificio, sabemos que Él pagó por nuestros pecados, pero la fe que nosotros tenemos en Él debe de estar sustentada en la palabra. Porque la palabra es lo que nos santifica, lo que nos mantiene firme, lo que nos da victoria contra Satanás. Si no se crea la palabra y se obedece, entonces el sacrificio de Jesús no hace ningún efecto en los creyentes. Eso es bueno que se tenga claro y que tengamos una mirada bien firme en Jesús. Porque de lo contrario entonces no vamos a recibir la bendición. El escritor de los Hebreos empieza en el versículo 1 hablando del ministerio que ejercieron los profetas en la antigüedad. Sabemos que Dios hablaba a través de los mismos. Ahí está Moisés, ahí está Isaías, ahí está el profeta David, entre otros más. Pero ahora en el tiempo de la gracia, Dios nos habla a través del Hijo, es decir, a través de Jesucristo. Todas las profecías, todo el comportamiento, el estilo de vida de los creyentes deben de estar sustentado
en la fe en Jesús. Si no se tiene fe en Jesús, oiga, entonces nuestra salvación es incierta. Porque nadie puede entrar al cielo si no tiene fe en Jesús y se lava en su sangre. Porque es la única forma que revela la Escritura por la cual un creyente puede limpiarse de sus pecados a través de la sangre de Jesucristo. Y entonces en el sacrificio de Cristo se aplican a nuestras vidas algunos pasos y procesos que nosotros debemos dejar que sean adoptados a nuestras vidas a través de la fe. Primero, la persona se convierte a Cristo. Segundo, se arrepiente, según lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando la persona viene a Cristo, viene ciega, viene golpeado por Satanás, por el pecado. Muchas veces por la idolatría, el alcohol, las drogas, los robos, los atracos, la prostitución, pornografía y toda clase de pecado que usted se puede imaginar. La gente viene arrastrando todo eso hasta llegar a Jesús. Y obviamente a causa del pecado, la dureza de su corazón, todas esas manchas que las personas acumulan en su vida, eso provoca que no puedan entender el plan de Dios, porque están ciegos. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea, vienen ciegos. Pero cuando usted viene que recibe el perdón de sus pecados, se lava en la sangre de Jesús, entonces viene la luz y se le mete dentro de usted. Se metió adentro ahí. Al meterse dentro de usted, entonces esto implica que ya a través de su vida va a alumbrar. Y la gente van a ver la luz que Dios puso en usted. ¿Pero por qué acontece esto? Bueno, porque usted creyó en Jesucristo y a lo que Él dice en su palabra. La sangre de Jesús le limpió de sus pecados y ahora vive en vida nueva. Es cuando usted empieza a alimentarse, a recibir lo que Dios ha prometido a través de su palabra. Por eso fue que Jesús les dijo a los discípulos, miren, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No hay forma de que una persona pueda ser libre si no obedece a lo que dice la Escritura. Si no se obedece a lo que dice la palabra, no hay liberación, no hay santidad, no hay vida, no hay vida eterna, no hay victoria. Alabado sea Dios. Por eso es que Jesús dice, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entre el dicho y el hecho, dice un proverbio muy popular, que hay muchos trechos. Una cosa es la que yo diga de labio y otra cosa es mi comportamiento de vida. ¿Quién es que me forma? ¿Quién es que pone otra forma de pensar, de ver las cosas? Dios, porque Dios cambió mi forma de pensar, de creer, de ver las cosas, pero lo hace a través de su palabra. Por eso es que dice que Dios, habiéndolo hablado en otros tiempos por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo. Todos los caminos deben de conducir a la fe en Jesús, a la obediencia a la palabra, a la santificación a través de la palabra. De lo contrario, mi amado, entonces no hay victoria, no hay triunfo, no hay bendición y mucho menos la promesa final, entrar a las mansiones que Dios preparó para nosotros. En el capítulo 1 de los Hebreos vemos que el escritor empieza a hablar del trabajo y del plan de salvación de Dios en las personas a través de Jesucristo. Y en el versículo 5 ya le empieza a decirle, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Es decir, el escritor está confirmando una profecía que anteriormente está escrita en el libro de los Salmos. A través del Espíritu Santo, el escritor recibe el rema de Dios acerca de Jesucristo. Es decir, como que una vez más Dios habla de esta profecía para confirmar y darle peso a lo que es el ministerio de Jesucristo a favor de nuestras almas. En el versículo 8 dice, más del Hijo dice, tu trono Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Sus obras son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán. Como una vestidura y como un vestido los
envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y entonces en el versículo 13 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies, de tus pies. Versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Hebreos capítulo 1 lo que está es revelando el poder, la majestad, el dominio, la autoridad que Jesús ejerce, no solamente en nuestras almas, sino en todo el control del universo, porque eres Dios. Por eso es que Jesucristo es el elegido para salvar, porque es Dios. Si Él no fuera Dios, entonces no tenía facultad de salvar, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso es que las personas, para ser salvos, ser lavados de sus pecados y entrar a la vida eterna, tienen que creer en Jesús. Oiga, en Jesús. No hay otra forma. Mira lo que dice la Biblia. En el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Dios, el Padre, perfeccionó a Jesús como autor de nuestra salvación, pero no significa que Él no era perfecto, sino que en los días de su vida terrenal, cuando vivió en un cuerpo humano, a través de los dolores, de los procesos, de las dificultades, y todas las cosas que le hicieron sus enemigos, perfeccionó al autor de la salvación de nosotros. Es como que a través de lo que Cristo sufrió, perfeccionó esa salvación que vendría a nuestra vida para salvarnos, rescatarnos, lavarnos de nuestros pecados y presentarnos sin mancha delante del Padre. Siento presencia. Entonces en el versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Obviamente, ahí está hablando el escritor de los Hebreos de Jesús. Además de que confirma lo que dice la profecía en el Antiguo Testamento a través de los Salmos. Está confirmando una vez más de la profecía que hablaba en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser Jesús, de lo que es y de lo que hará. Alabado sea Dios en nuestras vidas. Entonces dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ahora, ¿quién es que santifica? Dios. Pero lo hace en el nombre de Jesús. A través de la fe que nosotros tenemos en Él y por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Amado, si nosotros no miramos de frente por medio de la fe en ese sacrificio que Jesucristo hizo, no hay forma de que usted pueda santificarse para Dios. Por eso es que dice que con esa ofrenda somos santificados a través del cuerpo de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo es como la razón por la cual nosotros tenemos fe en Dios. Porque si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, resucitado entre los muertos, entonces no tendría sentido nuestra fe. Por eso dice el apóstol Pablo que si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Estuviéramos aún en nuestros pecados. En el Evangelio según San Juan, dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siento presencia. Cuando Israel iba en el desierto, dice que el pueblo pecó contra Dios y Dios mandó un juicio a través de serpientes que mordían al pueblo. Y cada vez que una serpiente mordía a una gente, entonces se moría. Parece que el veneno que se introducía en la piel afectaba su organismo y entonces la persona se moría. Y cuando el pueblo ve este juicio, entonces va donde Moisés y le dice, mira, ora a Dios para que nos libre de este mal. Y entonces Moisés fue a Dios, intercedió por el pueblo y Dios le habló y le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y todo aquel que mira a la serpiente, cuando fuere mordido, vivirá.
Y esa serpiente que fue levantada es prototipo de Jesucristo, que fue colgado en la cruz, clavado, molido por nuestros pecados. Y todo aquel que a través de la fe, mi amado hermano, mira a esa cruz, se lava en su sangre, tiene vida eterna. Alabado sea Dios. Puede escapar de la mordida de la serpiente, que significa Satanás. El Señor reprenda. Porque Satanás anda mordiendo a la gente. Te muerde a través del pecado. Te muerde a través de la pornografía. Te muerde a través de la mentira, del engaño, de la corrupción. Pero tranquilo, que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. En Él hay victoria, en Él hay triunfo, siempre que se cree por medio de la fe y se confía en Él. Bendito sea Dios. La serpiente andaba mordiendo. Y cuando una persona era mordida por la serpiente, miraba a la serpiente que estaba en el acta. Y ahí mismo quedaba sano. Hay un fundamento que tiene la iglesia a través de la fe. Es como lo que le da peso y testimonio vivo a lo que nosotros creemos y hablamos, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Si usted se va al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, ambos hablan ¿de qué? De la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, pagó por nuestros pecados. Cuando resucita, entonces sella la victoria contra Satanás, los demonios, el mundo, el pecado y todo el mal que se levanta contra esta humanidad. Cuando cree en Jesús, está sujeto, alabado sea Dios, a ese poder que tiene Jesús a través de la resurrección. Estamos hablando de una relación que tiene la persona por medio de la fe en Dios, y que a través de esa fe el pecado que mora en la persona huye, sale de esa persona. Y entonces la persona, por medio de la fe en vida nueva, logra vivir ausente del pecado. O sea, no es que no peque, ni que no tenga debilidades, sino que usted vive una vida en ausencia absoluta de la práctica del pecado. Por eso es que la Biblia dice en Primera de Juan que el que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. O sea, si Cristo, que es la simiente, está dentro de usted por medio de la fe, usted no peca. ¿Y por qué no peca? Bueno, porque ya Cristo llevó el pecado que usted tiene en la cruz. Y ese sacrificio se adopta a su vida y usted es impactado a través de ese sacrificio. Cambia su forma de pensar, su forma de ver las cosas, de creer. ¿Y qué acontece? Entonces, lo terrenal que hay en nosotros muere, porque la gente no peca porque quiere pecar. La gente peca porque el pecado que está en él lo pone a pecar. Pero dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados. Dice, el apóstol Pedro dice a la iglesia: miren, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento. Pues quien murió por nosotros terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, te va detrás del pecado, es porque tú no te has dejado transformar tu mente. Es que no te dejas dominar por el Espíritu de Dios. Mientras que no establezca el reino de Dios, el dominio absoluto de tu mente, oiga bien, de tu mente, de tus miembros, usted va a andar detrás del pecado. Porque el pecado no se vence con teorías, ni leyendo muchos libros, ni yendo 5 años en el instituto. Eso es importante y felicito a las personas que lo han hecho. Pero es el sacrificio de Jesucristo que hace morir los pecados en nosotros. Las malicias, la mundanalidad, la inmundicia y todo lo que se convierte en una amenaza para usted entrar al cielo. Cristo lo venció en el Calvario. Fíjese que estoy hablando del sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario. Pero ese sacrificio de Jesús está basado en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos alumbra, nos liberta, nos santifica, nos da poder para vencer a Satanás, a los demonios, al mundo, al pecado y todo lo que se levante contra usted. Usted tiene autoridad absoluta en Cristo si obedece a la palabra. Siento presencia. Por eso es que dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 7: sométanse a Dios, resistan al diablo y de vosotros huirá. ¿Y cómo usted se va a someter a Dios si usted no obedece a la palabra? Esto está prendido aquí, amado. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él que hay que poner la fe.
no desvíe la mirada ni a diestra ni a siniestra, es al frente. Y si tiene que ponerse los cabestros que le ponen a los caballos, pues póngaselo. Y si tiene que sacarse los ojos para entrar al cielo, pues sáqueselo. Tranquilo, no es que se lo saque de manera literal. Recuerde que la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Pues mejor entrar al reino de Dios con un ojo menos que entrar con los dos al infierno. Así que tenga cuidado. Es de forma espiritual. Entonces dice que después que pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿qué dice? ¿Qué dice? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y entonces en el versículo 3 dice que después que pongan los ojos en él, dice que consideremos, es decir, que lo observemos, que lo analicemos, que nos detengamos a ver qué significa, qué hace, cómo obra ese sacrificio en nosotros a través de Jesús. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas personas muchas veces están a punto de desmayar? Cansado en el camino, sin fuerza, muchas veces confundido, sin ánimos para seguir. Pero cuando miran por medio de la fe a lo que Jesús hizo en la cruz, renuevan sus fuerzas. ¡Aleluya! Se levantan como el águila y se cumple lo que dice la palabra en el libro de Isaías. Dice que los jóvenes flaquean y se caen. ¡Gloria a Dios! Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Siento presencia. ¡Aleluya! Porque Él ha prometido aumentar nuestras fuerzas como la del búfalo. Así es que no temas a los ataques de Satanás. No temas a las amenazas del sistema. No temas a las circunstancias que pudieran venir a nuestras vidas. Porque Dios ha prometido estar con nosotros siempre hasta el último día de nuestra vida. Entonces es bueno que se tenga bien claro que Dios nos salvó a través del sacrificio de Jesús y su muerte en el Calvario. Pero esa muerte, ese sacrificio, no tiene ningún efecto en la persona si no se obedece en la palabra. Él les dijo a los discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Él les dijo a los discípulos, miren, ustedes ya son limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo se explica? Si la sangre de Jesús es la que limpia nuestros pecados, ahí dice Jesús que nosotros somos limpios por la palabra. Mi amado, es que Dios a través del sacrificio de Jesucristo siempre va a honrar la palabra, porque la palabra es el mismo verbo que se hizo carne en la persona de Cristo. Es como el pensamiento, es la revelación misma de Dios, aleluya, derramada en esta tierra a favor de la humanidad para que escapen de la perdición y la condenación eterna. Por eso fue que el salmista dijo en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Y también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si no se obedece a la palabra, si no se ama la palabra, no hay luz en el camino. Vas a tropezar, amado hermano. Tu vida espiritual será un fracaso, será una ruina. Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra, los demonios, Satanás, huye de nosotros. ¡Aleluya! Podemos vivir sobre una victoria triunfante, sin retroceso, de fe, de victoria, aleluya, de poder y autoridad sobre Satanás y los demonios. El salmista dijo que nosotros iríamos de poder en poder. Y también dice en el Antiguo Testamento que la gloria postrera será mayor que la primera. Hermano, a través de la fe en Jesucristo, usted tiene que ir en crecimiento. El fuego, la unción, el fluir de Dios tiene cada vez más que activarse en su vida. Porque recuerde que la manifestación del Espíritu Santo, la plenitud que Dios ha puesto en usted, eso no tiene límite, porque Dios no da el Espíritu por medida. Mientras más usted busca a Dios, más fuego recibe. Y mientras más fuego recibe, más deseo de orar tiene. Y mientras más ora, más victoria, más fuego, más autoridad contra los demonios. Siento presencia. ¡Aleluya! En San Juan capítulo 5, dice la Biblia, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y cómo pasa de muerte a vida? Cuando se cree en Jesús por medio de la fe. Te convierte, te arrepiente. Sí, porque ahora la gente quiere convertirse pero no quiere arrepentirse. O quiere arrepentirse pero no quiere convertirse.
Esto no funciona así, mi hermano. Porque arrepentirse, el arrepentimiento tiene que ver o está ligado a un sentimiento, oiga bien, a un sentimiento que usted tiene por el efecto de algo que usted ha hecho mal. Es como que cuando las personas hacen algo malo, sienten una angustia, un dolor, y esto produce el deseo de escapar de ese fenómeno que le está afectando. Por eso usted ve que hay personas que cuando cometen algo malo están llorando, confiesan eso que hicieron. O sea, eso es arrepentimiento. Ahora, hay personas que se arrepienten quizás de darle una cachetada a la esposa, o de decirle una mala palabra, o viceversa. La esposa se revolteó y empezó a tirar los platos por allá, le dio la pata al perro, volteó el anafe, y en la casa se volvió un revolú. Se metió el diablo y destruyó todo. Pero después, cuando va llegando la noche, ya la esposa quiere reconciliarse con su marido. Y entonces ya le pide perdón. Y le dice, mi amor, perdóname porque cometí un error, no sé qué fue lo que me pasó. Eso pasa, hermano. Hay gente que no son cristianos, que se beben sus romos, se fuman su juca, se van con la mujer ajena y están en el placer de la carne, pero cometen un error y se arrepienten y le piden perdón. Pero ese perdón y ese arrepentimiento no está vinculado, oiga bien, a la fe que se tiene en Jesús por medio del sacrificio que él hizo en la cruz. Entonces no tiene ningún efecto. Ahora, yo estoy hablando de los pasos que se dan en la fe en Jesucristo para nosotros tener los beneficios que Él nos ofrece a través de la fe que nosotros tenemos en Él, que debe de estar sustentado en la palabra, porque no funciona si no es a través de la palabra. Yo soy evangélico, yo soy cristiano, pero yo no tengo que congregarme, yo no tengo que pertenecer a una iglesia. Pues no es así. Por eso es que Hebreos dice en el capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino el animado los unos a los otros, y cuanto más que veis que viene aquel día. Me gusta decirle las cosas claras, hermano, porque aquí hay que alertar, oiga, alertar a una humanidad que, entre comillas, cada vez más va al deslizadero. Entonces, si yo creo que Dios me levantó como una trompeta para alertar a la gente para que se arrepientan y puedan escapar de la condenación eterna, pues entonces lo voy a hacer. A lo mejor hay muchos que no están de acuerdo, que dicen, yo no sé qué es lo que está diciendo ese predicador. Nunca predica del amor, siempre me dice cosas negativas. No, yo no le estoy diciendo cosas negativas, le estoy diciendo la verdad que está en la Biblia, alertándolo. ¿Por qué usted ve que yo regularmente digo aquí que sin santidad nadie verá al Señor? Porque la Biblia lo dice. No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que pasa es, pastor, que usted confunde lo que es santidad. La santidad no tiene que ver nada con lo de afuera. Pues eso es falso. Porque un Dios que salvó mi alma, salvó mi espíritu a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, no creo que sea capaz de no observar la función, el trabajo, el papel que juega mi cuerpo en el plan de salvación, cuando Él dijo que Él mismo es templo del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo puede ser que mi cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, aleluya, no tenga importancia en el plan de salvación? ¡Santo Dios! Aleluya, porque el mismo que salvó mi alma, salvó mi espíritu, es el mismo que también obró en mi cuerpo para que a través del mismo le glorifique, le alabe, le adore, le bendiga y le dé gloria a Él. Alabado sea Dios. Y sobre todo le rinda culto. Porque ¿cómo usted le va a rendir culto a Dios con su alma solamente, si usted no utiliza su cuerpo? Dígame usted, ¿cómo usted va a alabar a Dios con el alma solamente si usted no abre la bocaza que tiene y la abre hacia de oreja a oreja? Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Pues cuando usted iba a la gallera allá que jugaba gallo, y se iba allá a la cantina, a la barra, y empezaba a hacer bulla y hacerle culto al mundo, al paganismo, a la idolatría, y ahora que viene aquí a la iglesia, dice que cosas que tienen cierto peso y valor, inclusive que creo que son hasta de principio en el cristianismo, dice que no tienen importancia. Por eso es que dice en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A ver qué lo dice la Biblia? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La carne, el cuerpo, lo que tú ves. La carne, porque la carne te pide placer. Por eso es que la carne te pide los aretes,
te pide el pintalabio, te pide la ceja pintada. Por eso es que la carne te pide la ropa ajustada al cuerpo. Mano, porque está carnal. No anda que el Espíritu, mi alma te alaba, Jesús, siento presencia. Esto es santidad, mi hermano. Esto es la palabra de Dios, aleluya. Esto es profecía. Si quieres entrar al cielo, santifícate en alma, cuerpo y espíritu. Bendito sea Dios. Porque el que santifica, oiga, y los que son santificados de uno son todos. Siento presencia. ¿Cómo nos santificó? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué nos santificó? Porque ese sacrificio a través de la fe hizo morir las obras de la carne en nosotros y ahora andamos en vida nueva. Siento presencia. Porque si no se anda en vida nueva, no hay forma de que usted pueda santificarse. Por eso es que dice el apóstol Pablo a los romanos: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en Cristo? Porque somos sepultados con Él en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando tú crees en Jesús por medio de la fe, aleluya, así como Cristo resucitó de entre los muertos, también tú resucitas entre los muertos. ¿De qué forma? De manera espiritual, porque recuerde que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. O sea, Él nos resucitó por medio de la fe. Entonces, luego de esa resurrección, entonces ahora andamos en vida nueva. En vida nueva. Oiga, no puedo hacer las cosas que hacía antes. No puedo consumir música mundana. No puedo vestirme como me vestía antes. No puedo usar las modas de los paganos, de los adúlteros de allá de Hollywood, de los fornicarios de las telenovelas y de lo que hacen las películas. No puedo vestirme como ellos. Bendito sea Dios, siento presencia. Porque nosotros estamos en este mundo, es para que seamos luz, para que iluminemos. Para que por donde quiera que pasemos, dejemos el resplandor y que la gente pueda ver, apreciar la obra que nosotros hacemos, el Dios, por medio de la fe. Por eso fue que Jesús dijo: mire, no se pone una luz debajo de un almuz, ni se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa para que todos los que están en casa vean la luz. Y entonces le sigue diciendo: así alumbre vuestra luz. Oiga, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen así a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no están viendo mi fe. No están viendo las predicaciones que yo hago. No están viendo el trabajo que yo hago en el ministerio. No, las obras que yo hago. Mi testimonio. Cómo en mi vida siento presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces eso es lo que le va a testificar a ellos que yo soy evangélico. Porque es muy bueno predicar y hablar por un micrófono. Pero cuando te pisan un dedo, cuando te tiran la basura al frente, cuando obran injustamente en contra tuya, que tú te quedas callado o hablas, ¿qué hace? Cuando exigen tu derecho y te lo quitan, ¿qué hace? Te queda callado, ora a Dios, clama a Dios, espera en Él o te revoltea. Por eso quiero decirle, hermano, que la salvación de nuestras almas se manifestó en nosotros desde el momento que nosotros creímos, pero luego empieza un proceso de mediano y largo plazo, que usted tiene que pelear con toda clase de demonios, con el sistema, con los que se levantan contra usted. ¿Para qué? Para lograr subir un peldaño, vencer obstáculos, romper el esquema, gloria a Dios, que establece un sistema corrompido con una forma de pensar diferente a la que nosotros tenemos. Siento presencia. ¿Y cómo se logra? Es a través de la palabra, mi hermano. Porque si usted analiza, hermano, durante todas las edades, la humanidad ha presenciado un sistema protagonizado por el mundo que es enemigo de Dios. No quiere saber nada de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios tiene una forma de gobernar que le daña el negocio a muchos. Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo un negocio que yo tengo que hablar mentira para poder ganarme los cuartos. Lo que pasa es que yo soy abogado y cuando voy a un juicio, aleluya, que tengo que defender a mi cliente, yo tengo que hablar mentira. Pues usted le está dando un abrazo y un beso a Satanás. Si usted no se arrepiente, usted vivirá en el infierno por la eternidad. Si está hablando mentira para defender a un criminal o para ganar un caso allá en el juzgado y usted es abogado, tengo para decirle que usted tiene que arrepentirse y tiene que ponerse en la cosa.
Por eso fue que él dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y todo aquel que se enfoca a través de la fe en la palabra, habla verdad aunque le cueste. Aunque la verdad le dañe el negocio. Aunque la verdad le cierre las puertas de las iglesias para ir a predicar. Aunque la verdad, aleluya, afecte su estado económico, siempre habla la verdad. Porque aquí Cristo está por encima de todo. Siento presencia. Creíste en Cristo, te lavaste en la sangre. Pero tú tienes que obedecer a la palabra. Andar en vida nueva. Si usted se busca, en 2 de Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no actúo como actuaba en la antigüedad, es decir, antes de convertirme. Nuestra vida tiene un antes y un después. Mi vida cambió desde el momento que me convertí a Cristo, porque Él se metió en mi corazón, limpió mis pecados. Entonces luego de que limpió mis pecados, ahora yo ando en vida nueva y tengo otra forma de pensar. Cuando usted en su casa tiene un problema de la tubería y la tubería entonces se tapó y el agua no corre y entonces se le llena el inodoro y tiene usted un problema ahí. Y busca el plomero y entonces el plomero utiliza como especie de un alambre y lo introduce por dentro del tubo para destaparlo. Y entonces por ahí sale toda esa materia fecal y toda esa inmundicia. Y a veces, para poder resolver el tubo hay que ponerlo nuevo. Hay que ir a la ferretería y comprar un tubo nuevo y ponerlo. Y ahora el inodoro baja suavecito. Usted le tira el agua y de una vez baja. Es decir, hay un fluir del agua. La corriente del agua se desplaza fácilmente. ¿Y por qué? Porque no hay obstáculo. Porque el tapón que tenía el tubo se lo quitaron, hermano. Si usted no tiene limpieza por dentro, el fluir de Dios, el agua viva que emana del cielo no va a fluir en usted. Siento presencia, porque está tapado.